Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy para nuestro evento, el cual es Estrategias Diagnósticas en el Cáncer de Pulmón. Esta viene a ser la sesión número 2, donde vamos a enfocar en otro tipo de técnicas diagnósticas en el cáncer de pulmón. Primero vamos a hablar sobre la broncoscopia como una forma de estrategia diagnóstica. Posteriormente vamos a hablar sobre los biomarcadores en cáncer de pulmón, la importancia de no solamente dar un diagnóstico histopatológico sencillo, sino complementarlo de una forma apropiada. Y finalmente vamos a hablar sobre biopsia líquida. Entonces, vamos a empezar con la conferencia número 1 sobre las estrategias broncoscópicas de diagnóstico y estadificación en cáncer de pulmón. Bueno, entonces, en este caso el turno me corresponde a mí. La idea es poderles hablar un poco sobre lo que hacemos nosotros con regularidad en la sala de broncoscopias de la clínica Imbanaco y cómo colectamos nosotros las biopsias en el caso de los pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, como agenda, pues lo más importante es realizar la elección del procedimiento según la localización. Como bien lo hablamos en las conferencias de hace una semana, en realidad no existe un procedimiento mejor que otro, sino el procedimiento apropiado para el paciente apropiado y para la localización de la lesión que es. Vamos a hablar un poquito sobre broncoscopia con lavado broncoalveolar, las biopsias transbronquiales, la endosonografía radial, la endosonografía lineal y la broncoscopia con navegación electromagnética, que son las formas mediante las cuales nos guiamos para hacer las biopsias por broncoscopia. Entonces, en realidad, la historia de la broncoscopía viene desde mucho tiempo atrás, desde el siglo XIX, cuando el doctor Killian empezó a armar lo que vendría a ser el broncoscopio rígido. Durante muchísimos años, hasta los años 60, se estuvo haciendo todo lo que fueron broncoscopias, tanto diagnósticas como terapéuticas, con el broncoscopio rígido. Posteriormente, gracias al doctor Aikeda, nace lo que viene a ser el equipo de fibra óptica, el fibrobroncoscopio, el cual es flexible, va a venir a ser mucho más fácil. En esa época entonces se empezaron a hacer las broncoscopias ya más con anestésico local y siendo todavía mucho más cómodo para los pacientes. Al día de hoy cada vez menos utilizamos este tipo de broncoscopio de fibra óptica y la mayoría de las unidades de broncoscopio utilizamos un equipo de video. Entonces, siempre, como les mencionaba, dependiendo de la localización. Entonces, existe, como ya lo hablamos hace unas semanas, existe la biopsia guiada por tomografía, las biopsias transbronquiales, las biopsias por endosonografía bronquial y la biopsia por toracoscopia, pero todo depende de dónde está la lesión. No todos los procedimientos o no todas las técnicas llegan a todas las lesiones. Por ejemplo, aquí podemos ver esta lesión a nivel subpleural, a la cual vamos a poder acceder mucho mejor por una biopsia guiada por tomografía. A este sitio, por ejemplo, si no hay un signo del bronquio, va a ser muy difícil poder acceder por broncoscopia. Por ejemplo, aquí tenemos esta lesión que está más bien central, no está subpleural, no tiene el signo del bronquio. Es posible que este tipo de lesiones sean difíciles para las técnicas no invasivas y por lo tanto sea necesario ya una biopsia por videotoracoscopia. Cuando la lesión está a nivel endobronquial, es muy probable que la biopsia por broncoscopia sea la forma más fácil para poder obtener el diagnóstico. A veces también tenemos una lesión que está a nivel del parénquima pulmonar, pero ustedes pueden ver aquí que hay signo del bronquio. Hay un bronquio segmentario llegando a la lesión. Lo mismo en esta otra que les estoy mostrando acá. En esos tipos de lesiones, la broncoscopia con biopsias transbronquiales probablemente va a ser la indicación. Pero aquí, por ejemplo, tenemos una lesión que está por fuera del árbol traqueobronquial, que está por fuera del parénquima pulmonar. Muy probablemente puede ser una masa, puede ser un conglomerado ganglionar. En este caso, hay dos opciones. Hay una que es la biopsia por mediastinoscopia,
Pero también está la biopsia por endosonografía bronquial, que es algo que les voy a mostrar, que también lo hacemos en la sala de broncoscopias de la clínica Imbanaco. Entonces, siempre, como les mencionaba, la insistencia de según la localización. No necesariamente una masa pulmonar implica una biopsia quirúrgica o una biopsia por broncoscopia. Todo depende de dónde está la lesión y cuál es su relación con el árbol traqueobronquial. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta gran masa en el lóbulo inferior derecho. Y aquí ustedes pueden ver cómo el bronquio fuente derecho está llegando todo el árbol hacia la masa. Muy probablemente este tipo de lesiones sean subsidiarias de una broncoscopia con biopsias transbronquiales. En este otro caso, podemos ver que la masa está paratraqueal, incluso casi que retrotraqueal. Probablemente en este caso, lo más fácil va a poder hacerlo mediante una endosonografía bronquial, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué no podría hacerse por una broncoscopia convencional? Porque yo en la broncoscopia convencional nada más voy a poder ver la luz de la tráquea, no voy a poder ver esta masa. Y aquí tenemos otra lesión que está subpleural, que no tiene signo del bronquio porque el bronquio no llega a la lesión, pero muy probablemente la podemos hacer por biopsia guiada por tomografía. Entonces hay diferentes formas, pero todo depende de dónde está la lesión. En el caso del lavado broncoalveolar, que es lo que con más frecuencia realizamos los neumólogos, es sumamente útil en el caso de pacientes con infecciones, no solamente para poder obtener cultivos, sino que también podemos hacer recuentos celulares que nos permiten hacer diagnósticos diferenciales en diferentes tipos de enfermedades no neoplásicas, como por ejemplo la neumonitis de hipersensibilidad, múltiples enfermedades pulmonares intersticiales como la neumonía en organización, neumonitis inducidas por fármacos, evaluar conteo de eosinófilos en algunas enfermedades como por ejemplo el Churg-Strauss, también hacer tanto recuento de eosinófilos como cultivos en pacientes con aspergilosis broncopulmonar alérgica, etc. Entonces el lavado broncoalveolar no está para recoger. El lavado broncoalveolar sigue siendo muy útil, pero muy probablemente nos es de gran utilidad en situaciones que no están relacionadas con neoplasia. Sin embargo, cuando se trata de una neoplasia pulmonar y esta está en un estadio bastante avanzado, es muy probable que sí encontremos células neoplásicas. Sin embargo, la sensibilidad diagnóstica de la celularidad del lavado broncoalveolar, hablando de neoplasias, ojo, puede que alcance hasta el 22%. Todo depende de cuál es el tamaño de la lesión. Pero tengan en cuenta que lo podemos utilizar y lo seguimos utilizando con mucha frecuencia en otro tipo de diagnósticos diferenciales, sobre todo en enfermedades intersticiales y para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Cuando tenemos lesiones que por tomografía nosotros ya estamos viendo que están inmersas en el árbol traqueobronquial, en este caso en el bronquio fuente izquierdo, lo que hacemos nosotros es primero revisamos dónde está la lesión en la tomografía. Aquí estamos viendo la lesión. Nos ubicamos según la anatomía que nosotros conocemos. Sabemos que tenemos que encontrar la lesión a este nivel. Nos vamos a la vía broncoscópica. Este es uno de nuestros casos también. Y aquí podemos encontrar una lesión nodular a nivel del bronquio fuente izquierdo, tal cual como se veía en la tomografía de tórax. En este caso, lo que podemos hacer es una biopsia bronquial prácticamente. La lesión está a nivel endobronquial y muy probablemente vamos a obtener buen rendimiento diagnóstico. En este caso, la broncoscopia convencional es un buen método. Ya lo que vienen a ser las biopsias transbronquiales, básicamente es cuando nos vamos a ubicar con algún tipo de lesión. Perdón. En algún tipo de lesión. Para nosotros es de suma importancia cuando vamos a hacer una broncoscopia con biopsias transbronquiales, es que nos podamos ubicar según la tomografía en los segmentos pulmonares. ¿Cuál es el segmento en el cual se encuentra la lesión?
Y por lo tanto, para ello utilizamos la tomografía de tórax y posteriormente nos ubicamos ya con la tomografía del paciente, que desafortunadamente aquí no me corrió el video. El doctor Raúl Castillo es nuestro patólogo pulmonar que nos acompaña en todos nuestros estudios de histopatología en los pacientes con cáncer de pulmón y diferentes patologías de origen pulmonar. Vamos a hablar sobre la importancia de los biomarcadores en el cáncer de pulmón. Muchísimas gracias, doctor Castillo, por acompañarnos hoy. Gracias, Isabel. Buenas noches para todos. Bueno, vamos a hablar de un poco de lo que son los biomarcadores en el cáncer de pulmón y la importancia de que han venido teniendo y seguirán teniendo en esta patología. Hablamos que las muertes por cáncer de pulmón, las muertes por cáncer son aproximadamente el 20% de todos los pacientes que mueren por cáncer al año, obteniendo unas cifras de hasta 1.600.000 muertes por año debido a esta patología, con una cifra de hasta 1.8 millones diagnósticos nuevos al año, fundamentados principalmente en carcinomas de célula no pequeña, encabezados por el adenocarcinoma, un 40%. Este es uno de los primeros estudios en los que se evaluó la importancia de los biomarcadores. Es un estudio realizado en 1.007 pacientes, en donde al menos tuvieron un estudio de un oncogen driver y de esos 1.007 pacientes, 733 pacientes tuvieron estudio para más o menos 10 oncogenes drivers, encontrando pues más frecuentemente la mutación de KRAS hasta en un 64% de esos pacientes, y seguido del EGFR, un 18% aproximadamente, y del ALK con un 8%. Hubo otras mutaciones como el ER2 y el BRAF, que fueron menos frecuentes, 2-3%, pero que también fueron encontrados importantes. A estos pacientes se le hizo un seguimiento estricto desde 2009 hasta 2012 y se encontró en esos pacientes que se pudo realizar tratamiento a un oncogen driver una sobrevida de 3.5 años, que si se compara con los pacientes que tenían el oncogen pero no pudieron recibir tratamiento, como por ejemplo algunos pacientes de KRAS o otros pacientes que no tuvieron acceso al tratamiento, esta sobrevida bajaba a 2.4 años. Entonces el impacto fue bastante notorio, y teniendo una mejor sobrevida sobre todo los pacientes de ALK para ese momento, comparado con los pacientes que no tenían ni driver oncogénico ni tenían ningún tipo de tratamiento, cuya sobrevida fue 2.1 años. Perdón. Teniendo en cuenta esto, con cierta periodicidad se reúne el Colegio Americano de Patólogos y la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón y la Asociación de Patología Molecular, tratando de encontrar unas guías que sean útiles para el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con adenocarcinoma de pulmón y con carcinomas de pulmón, para poder permitir llegar a esas pruebas y definir cuáles son las pruebas que se deben de realizar de rutina, cómo se deben validar y en qué métodos se deben hacer. Con eso ellos toman estas 5 preguntas como premisas para tratar de resolverlas y darles una guía. La última reunión fue en el 2018 y es en la que está en gran parte basada esta exposición. Sin embargo, obviamente eso es una actualización continua. También otras sociedades como la Sociedad Española y otras diferentes sociedades sacan sus diferentes protocolos, pero digamos que esta es la guía básica para todos. Entonces, cuando ellos basan eso primero en cuáles genes deben ser examinados rutinariamente y si hay algún gen nuevo que se requiera incluir en esta nueva evaluación. Recordemos que la evaluación anterior fue en el 2013. Luego, ¿qué métodos serían los apropiados para evaluar? Si es necesario realizar pruebas, en qué pacientes de los que sufran la patología de un carcinoma pulmonar se debe evaluar, qué pruebas deben realizarse para pacientes con algunas alteraciones específicas y cuál es el papel final de las pruebas de ADN libre, le hace biopsia líquida, en el manejo de los pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, para empezar, tenemos que preguntarnos primero qué biomarcadores deberían ser realizados
rutinariamente en pacientes con adenocarcinoma. Y si esos mismos biomarcadores deberían ser utilizados rutinariamente en pacientes con carcinomas escamocelulares. Entonces, ahí encontramos la primera diferencia y es que hablando de carcinoma de célula no pequeña, encontramos que los pacientes con carcinoma de células escamosos que hayan sido fumadores o sean mayores de 50 años solo requieren la evaluación de PDL1 para realizar inmunoterapia, mientras que los pacientes con adenocarcinomas requieren una evaluación de más de oncogenes driver y requieren una evaluación más completa. Si uno revisa las guías de la NCCN, ya estamos hablando de BRAF, que por eso tiene ese signo de interrogación y lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Digamos lo que por ahora y en esta revisión del 2018 habría que investigar EGFR, ALK y ROS1 como drivers mandatorios para este tipo de pacientes. Hay una salvedad y es que en pacientes con carcinomas escamosos que tengan una edad inferior a los 50 años o que hayan sido pacientes nunca fumadores, es una decisión necesaria realizar estos drivers porque pues, se ha visto que estos pacientes están asociados a este tipo de mutaciones. Al principio, cuando empezamos a manejar biomarcadores a principio de este siglo, empezamos a tratar de diferenciar si había algún patrón histológico en los adenocarcinomas que nos hicieran saber conocer cuáles podrían ser esos adenocarcinomas que tuvieran alguna mutación específica. Y la verdad es que no, eso no fue posible. Por ende, cualquier tipo de patrón de adenocarcinoma, sea micropapilar, sea cinar, sea sólido, cualquiera sea su presentación, que los patólogos debemos obviamente informar en nuestro informe diagnóstico, debe ser evaluado con biomarcadores si así lo requiere. No hay ninguna característica morfológica clínica que haga que uno evite realizar esta evaluación. Por ende, todos los pacientes con adenocarcinoma, en este caso, deben ser evaluados para biomarcadores en etapas, pues obviamente tardías y que así lo requieran. Dentro de los drivers que se requieren estudiar mandatoriamente después de la revisión que se realizó en el 2018 ha sido el driver o el oncogen ROS1, que se encontraba aproximadamente en un 2% de estos pacientes. El diagnóstico o el acercamiento inicial se debe realizar con una técnica de inmunohistoquímica que está disponible en nuestro medio. Aún nosotros en Colombia no tenemos, digámoslo así, la autorización del INVIMA para tratar este tipo de mutación, pero sin embargo ya hay disponibilidad en varias instituciones de poder llevar a cabo este estudio por inmunohistoquímica. El estudio inicial de ROS1, al realizarlo con inmunistoquímica y dar como positivo, siempre debe ser confirmado por una técnica de citogenética como es el FISH. Si bien la institución no está obligada a tener la técnica pues, de citogenética o el FISH para realizar el estudio complementario y darlo como positivo o descartarlo, definitivamente debe tener acceso a la posibilidad de enviar o remitir esa muestra hacia un sitio de referencia donde se pueda descartar o confirmar el diagnóstico. Recordemos que la prueba de ROS1 requiere esa confirmación, sin embargo, cuando la prueba es negativa por inmunohistoquímica no requiere ningún tipo de confirmación y se da como negativa para el oncogen. Por ahora entonces tenemos que para adenocarcinoma de pulmón avanzado, como oncogenes drivers, tenemos que estudiar EGFR, ALK, que ya eran viejos. Y del 2018 para acá se hizo mandatorio estudiar ROS1. Hay otros genes que pueden ser estudiados también, como el BRAF, el RED, el ER2, el KRAS y el MET. Sin embargo, estos genes caen en una categoría específica y se realizan sobre todo en pacientes muy jóvenes o con secuenciación o en sitios donde tienen acceso a la secuenciación masiva. En cuanto si el BRAF empezar sí o no, yo creo que finalmente vamos a terminar incluyéndolo como un marcador obligatorio para este tipo de pacientes. Sin embargo, al momento que se realizó este consenso en el 2018, se decidió que después de revisar nuevos estudios de ensayos clínicos y de cohortes, definitivamente
los pacientes aún no se contaba en el consenso con las herramientas definitivas para darlo como un estudio mandatorio. Sin embargo, las guías, por ejemplo, del NCCN ya lo incluyen y así se hace en España también. Ya desde el 2020 se hizo como mandatorio y cada vez más se va convirtiendo en un oncogen que tendremos que estudiar. Al momento del estudio en el 2018, de la revisión juiciosa que se hizo, eran unas mutaciones activadoras que solo estaban del 0,5 al 4,9%. Con el uso de un medicamento, el control que se obtenía y la respuesta parcial eran bajos. Sin embargo, cuando la terapia era combinada, alcanzaba un control hasta del 75%. El medicamento en la FDA está disponible desde el 2017 para este uso, lo que hace que pues, la aprobación fue muy rápida y lo que hizo, por ejemplo, que el NCCN lo incluyera dentro de los marcadores obligatorios. Para compartir un poquito de lo que hacemos en el laboratorio, nuestras muestras y lo que nos estaba diciendo Isabel ahorita son diminutas, muy pequeñas, algunas obtenidas. Ahí tienen las 3 muestras que incluimos nosotros generalmente. La primera muestra de la izquierda es una muestra obtenida por unas biopsias transbronquiales, que digamos que es una de las muestras con un buen tejido que uno debe reservar. Siempre se debe tratar de hacerlo en sitios que estén, digamos así, que tengan el acceso a poder diferenciar estas muestras de una muestra de rutina. Es una muestra que requiere mucho cuidado, es muy poco tejido, difícil accesibilidad. Por eso en nuestro laboratorio nosotros elegimos dividir las muestras, no ponemos más de un fragmento por canastilla. Eso nos permite que si el paciente requiere el estudio de estos biomarcadores podamos acceder a él con la muestra que no tocamos o con la que tratamos de usar mínimamente y no desgastar el tejido haciendo el diagnóstico inicial en la inmunistoquímica. Obviamente esto requiere una gran comunicación con el médico tratante para uno poder ir, digamos, directamente a buscar la patología y no tener que pasar por diferentes marcadores y llevar al desgaste del tejido. El tejido que ven en la mitad inferior es un tejido obtenido en un EUS. Con Isabel pues ella participa pues obviamente en la parte de extracción y nosotros la acompañamos como departamento en la técnica en el sitio operatorio para valorar la viabilidad y si la muestra sirve o no para nuestro diagnóstico. Y como lo ven, son muestras inferiores a 1 milímetro, en lo que se obtienen grupos celulares que tienen que ser viables y nos tienen que servir tanto para hacer el diagnóstico y para realizar también el estudio a biomarcadores. Y finalmente las otras muestras que recibimos comúnmente son las muestras de las biopsias guiadas por TAC, que son las muestras pues mucho más generosas con nosotros y nos permiten un estudio mucho pues más amplio y un poco más, nos permite expandir un poco más los biomarcadores. Todo eso para resultar en lo que finalmente resulta un estudio de biomarcadores, que es en la técnica de inmunistoquímica, en el estudio por PCR de algunas de esas pruebas, o en el estudio de secuenciación masiva en sitios donde se tenga acceso. Hablamos que para estudios de inmunistoquímica, por ejemplo, se requiere una cantidad superior a 100 células y yo sé que 100 células parecen mucho, pero cuando uno está viéndolas en el tejido, es importante no desgastar la muestra para llegar a esas 100 células. Para hacer estudios de PCR se requieren cortes de 5 micras, que es algo relativamente un grosor respetable que podría acabar pues con una muestra que mida menos de 1 milímetro. Entonces algo importante sobre todo hacer énfasis a los equipos de patología que no son centros en los que comúnmente acuden estas muestras, que esta muestra debe ser tomada pues con mucha precaución. En la reunión anterior a este consenso que se realizó en el 2013, se empezaba a hablar que se podían hacer estudios en las citologías, en los materiales citológicos, directamente pues de las extracciones pulmonares. Sin embargo, se preferían los bloques celulares. Para el 2018 podemos usar nuestras preparaciones citológicas para observar el estudio tanto de técnicas como del EGFR, del biomarcador EGFR, perdón, o de la ALK,
Sin embargo, esto tiene un pero, y es que la lámina en que se tenga el extendido citológico debe ser una lámina específica, cargada, no en las que se hacen las citologías corrientes, que para poder que esas células se queden allí cuando se pasen por un equipo de inmunistoquímica, por ejemplo, o se puede hacer un raspado, que es lo que se hace para obtener el material por el EGFR. Hasta el año 2013 se pedía que el tumor o la representación de células tumorales en el tejido en el que uno iba a realizar el estudio tenía que ser superior al 50%, esa representación celular. Sin embargo, afortunadamente cada vez es menor y la tecnología cada vez aumenta más. Ya tenemos equipos que son capaces de realizar un diagnóstico hasta con 10% de células tumorales, que es una cosa positiva cuando se tratan de muestras tan pequeñas. Pero el consenso pide que la tecnología arranque en un 20%. Finalmente, y como la recomendación más fuerte, y que aún lo vemos ya afortunadamente no tan frecuente, pero aún se encuentran casos en que se sigue evaluando el EGFR por inmunistoquímica, y es algo que no se debe hacer, que se intentó hacer a principio del siglo, pero ya no se debe hacer, y estaba así desde el 2013, aunque se permitía para algunas mutaciones. Ya para ninguna mutación se debe hacer EGFR. Si el laboratorio no está en la capacidad de realizar un estudio por PCR, debe remitir la muestra y evitar el desgaste por técnicas como la inmunistoquímica. Entonces, el EGFR definitivamente debe ser estudiado por PCR. Como les he contado ahorita, se intentó al principio del siglo hacerlo por inmunistoquímica, pero digamos que empezaron a salir pacientes que respondían muy bien ante la terapia, pero que eran EGFR negativos y viceversa. La inmunistoquímica se usó un tiempo más para mutaciones puntuales, como algunas del exón 19 y específicamente para la L858R, pero ya no se debe usar. Esa fue la última mutación para la que servía la inmunistoquímica, y solo sirve para esa mutación. Entonces deja por fuera todas las del exón 19, todas las del 20 y todas las del 21, lo que lo hace una técnica obsoleta y que, repito, no se debe realizar. En otras pruebas tenemos el ALK. Antes del consenso del 2013 se tenía que hacer inmunistoquímica, y la confirmación debía ser también por citogenética, como lo hablamos en la prueba anterior con el ROS1. Sin embargo, desde el 2018 podemos realizar la confirmación simplemente por inmunistoquímica. Tiene una concordancia aceptable. Solo se requiere de las técnicas adicionales, ya sea de secuenciación o PCRs o de estudio citogenético, que es el que más se usa para este tipo de cosas, para confirmar casos que no tienen alguna concordancia o que no responden al tratamiento. De resto, la tinción por inmunistoquímica debería ser suficiente, obviamente, para este tratamiento, y debe tener, pues, digámoslo así, un estudio, el patólogo, donde le permita evaluar la positividad o negatividad de esta tinción. Una tinción que ya hablamos, ROS1, que se hizo obligatorio desde el 2018, inmunistoquímica para el acercamiento inicial. Si es negativa, los resultados son concordantes en un 100% con las pruebas de citogenética. Sin embargo, si es positiva, sí hay que hacer un estudio adicional de citogenética o una prueba de FISH o técnicas moleculares o secuenciación masiva. Al advenimiento de estos oncogenes drivers hemos tenido también el advenimiento de la inmunoterapia, que ha sido muy importante. En este caso, la terapia con el PDL1, que está indicada en todos los carcinomas de célula no pequeña, escamosos y adenocarcinomas. Se ha visto pues el impacto que esto ha tenido sobre la sobrevida de los pacientes. Tenemos diferentes marcadores. En este momento, digamos que el más usado y en el que se aprobó primero la técnica es en el 22C3, y ese requiere, para ser positivo, solo un 1% de las células tumorales marcando, y requiere un mínimo de 100 células tumorales para ser evaluado. En el caso de este inmunomarcador, la positividad es directamente proporcional en la mayoría de los pacientes, a la respuesta al tratamiento. Eso significa que entre más células tumorales
el paciente presente positivas o un mayor porcentaje de estas células tumorales tenga compositividad para este inmunomarcador, la respuesta va a ser mejor al tratamiento de la inmunoterapia. Habiendo dicho esto, tenemos obviamente que tener en cuenta que este tipo de tratamientos pueden tener o sea, para el estudio, unas resistencias, perdón, y debemos saber cuál es la indicación o cómo se deben estudiar este tipo de resistencias. Entonces, tenemos un paciente con un adenocarcinoma que tiene un EGFR mutado, recibe tratamiento y de un momento a otro empieza a hacer progresión de la enfermedad, lo que nos habla posiblemente de una resistencia. El primer estudio que se debe hacer es la de la mutación EGFR y los laboratorios deben estar, el laboratorio de patología debe garantizar que la técnica que tiene pueda encontrar esta mutación tan solo con el 5% de células tumorales viables. Ese es un estudio que se hace obligatorio y siempre hay que descartar esta mutación en específico. A diferencia de como lo encontramos, por ejemplo, en la resistencia de ALK, todavía no tenemos un estudio que nos permita llegar a una mutación de resistencia específica, sino que habría que hacer ya sea una secuenciación masiva o definitivamente pasar a la siguiente línea de tratamiento, que es lo que se hace en la mayoría de los casos. Habiendo hablado todo esto y para hablar un poco de lo que se hace en ese tipo de mutaciones, es cuál es el papel de la biopsia líquida o del ADN libre, pues circulante tumoral. Y su papel en el consenso es claro y es un papel importante con un adecuado uso y es para el estudio de resistencia. Se debe hacer biopsia líquida siempre de que el paciente tenga resistencia, es el primer camino y hay que buscar la mutación obviamente de la que ya hemos hablado, que es la T790. Pero si ese paciente, esa biopsia líquida del paciente tiene progresión de la enfermedad y la biopsia líquida sale sin la mutación, aún así debemos hacer la rebiopsia en cuanto sea posible. En algunas series las tasas de falsos negativos suben hasta el 30 o 35%. No se recomienda desde ningún tipo de vista el acercamiento al diagnóstico de primera vez de adenocarcinoma por biopsia líquida. Debe ser una prueba para seguimiento de tratamiento, no para diagnóstico inicial. Sin embargo, se usa en casos con los que definitivamente no se pueda contar con tejido para estudio de ese paciente o en casos que la accesibilidad o la complicación del paciente sea tal que no le permitan ir a una biopsia. Sería la única forma en la que podemos acercarnos. Por ahora, y siempre el tejido será la reina en el diagnóstico. Al menos por ahora estas técnicas han venido avanzando, cada vez requieren menos carga tumoral para salir, para ser positivas y obviamente es una cosa que va a ir mejorando mucho con el tiempo, pero por ahora el consenso es que para diagnóstico inicial o para estudio inicial de la mutación debe ser evitado si el paciente tiene acceso a un tejido. Para finalizar, y este es el esquema que usamos, se usa en muchas partes del mundo, y si ustedes lo ven, es un esquema muy conservador del tejido, donde en una inmunistoquímica, en lo posible se tratan de hacer solo 2 marcadores de inmunistoquímica para el acercamiento inicial, lo que nos impide conservar el tejido y salvaguardarlo para estudio por el PCR, el EGFR, y prontamente el BRAF, lo que nos exigirá un poco más de tejido. Para las inmunistoquímicas de ALK, de PL1 y de ROS1. Y en casos muy específicos, cuando los pacientes sean muy jóvenes o no tengan una causa y aún así los estudios de las mutaciones base iniciales sean negativos, debemos procurar llevar ese paciente a secuenciación masiva, sobre todo en sitios pues, que sean de referencia. Y para el carcinoma escamocelular estamos limitados al estudio del inmunomarcador PDL1, a no ser que cumpla una de las condiciones especiales como el paciente menor de 50 años o paciente nunca fumador. Listo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Castillo, por la excelente conferencia.
Les ruego que por favor vayan guardando sus preguntas y las podemos ir escribiendo en el segmento en la parte inferior de sus pantallas donde dice preguntas y respuestas para que las podamos resolver al final de las conferencias, ¿vale? Entonces, les pido disculpas de nuevo, tuve dificultades con mi presentación, pero entonces vamos a continuar con la parte de las biopsias por broncoscopia. Entonces, vamos a continuar en lo que vienen a ser las biopsias, cómo son las biopsias transbronquiales que les quería mostrar. Bueno, entonces, como les comentaba, nosotros los neumólogos tenemos que hacer una planeación del procedimiento. En este caso, lo que nosotros ya sabemos es elaborar muy bien la anatomía con base en una tomografía de tórax. Esto quiere decir que un paciente que va a ir a unas biopsias por broncoscopia debe tener preferiblemente una tomografía de tórax. Idealmente tendría que ser simple y con contraste en este tipo de casos porque necesitamos ver mejor las lesiones a nivel de mediastino y también ver mejor los ganglios, revisar qué lesiones están vascularizadas y de ahí la importancia. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, nosotros podemos ya por anatomía definir los segmentos pulmonares. Entonces, ustedes pueden ver bien aquí, por ejemplo, aquí tenemos, este vendría a ser el segmento lateral del lóbulo inferior izquierdo, que aquí pueden ver en el azul eléctrico. Y van a ver por qué es importante. Este es uno de nuestros casos más recientes. Y lo que hacemos nosotros es que nos ubicamos por anatomía dónde está la lesión. Entonces aquí ustedes pueden ver, aquí está la división, bueno, aquí está la tráquea, ahí se está la división, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, ahí seguimos bronquio fuente izquierdo, ahí ya salió la língula, y aquí ustedes pueden ver ya cómo empieza el lóbulo inferior izquierdo, los bronquios de la base del lóbulo inferior izquierdo, y ustedes pueden ver aquí cómo está llegando nuestra lesión. Y más o menos es lo que nosotros ya nos habíamos ubicado con esta tomografía de tórax, con este video. Entonces, como nosotros ya sabemos que la lesión está en el segmento lateral posterior del lóbulo inferior izquierdo, lo que prosigue es, nosotros ya conocemos la anatomía, nosotros debemos saber como neumólogos cuál es el nombre de cada una de estas subdivisiones. Este vendría a ser el bronquio fuente derecho, el bronquio fuente izquierdo. Aquí podemos ver el lóbulo superior y aquí está el lóbulo inferior izquierdo. Y aquí están los bronquios de la base. Entonces ya sabíamos que nuestra lesión estaba en el lóbulo inferior izquierdo, en el segmento lateral o posterior probablemente estaba la lesión. Lo que hacemos es en la broncoscopia, es que nos ubicamos, ahí lo pueden ver ustedes, nos estamos ubicando en el lóbulo inferior izquierdo. Ustedes ven ahí la entrada de la pinza de biopsia transbronquial. Ustedes pueden ver ahí que de pronto la pinza está encontrando un tope. Eso quiere decir que en realidad solamente está llegando hasta mucosa bronquial. En realidad lo que necesitamos es que literalmente tome biopsias de parénquima pulmonar y es ahí donde ustedes pueden ver que miren que la pinza navega literalmente hacia el pulmón y ahí ya estamos tomando la biopsia de parénquima pulmonar. En este caso, como la lesión está en parénquima pulmonar, no necesitamos biopsias bronquiales, lo que necesitamos son biopsias de parénquima pulmonar y para que le sea útil al patólogo necesitamos que al menos existan 100 alvéolos en esa biopsia transbronquial.
En ocasiones nosotros utilizamos guía fluoroscópica. El problema es que en una radiografía de tórax sencilla, como ya también lo habíamos visto con el doctor Hugo Fernández, puede que existan algunas zonas que no son visibles por la radiografía de tórax convencional. Y eso es lo que vamos a ver básicamente en una fluoroscopia. Entonces, si la lesión, por ejemplo, está retrocardíaca, pues va a ser muy difícil que la veamos por fluoroscopia. O si, por ejemplo, si están los lóbulos superiores, puede que sea difícil. Y por otro lado, de pronto las divisiones segmentarias del parénquima pulmonar va a ser difícil solamente por radiografía de tórax. Pero si la lesión está visible en la radiografía de tórax, es muy probable que nosotros la vamos a ver en la fluoroscopia, y lo que nos permite la fluoroscopia es poder guiar el sitio donde está la lesión, si se ve en la radiografía, en la PA, tomar las biopsias, y no solamente nos permite tomar la biopsia donde se requiere, sino también evitar o disminuir el riesgo de que toquemos la pleura y que por lo tanto lleguemos a presentar un neumotórax. Respecto a las biopsias transbronquiales, pues la sensibilidad depende de muchos factores. Depende más que del tamaño de las biopsias, aunque pues obviamente para el patólogo va a ser de suma importancia el tamaño que nosotros les entreguemos, pero depende mucho del tamaño de la lesión pulmonar. Y también depende de que exista signo del bronquio. Como lo vimos en el caso que les mostré, ustedes veían que los bronquios de la base llegaban a la lesión y veíamos que el segmento lateral del lóbulo inferior izquierdo llegaba a la lesión. Entonces tiene que haber signo del bronquio para que estas biopsias transbronquiales sean útiles. El rendimiento diagnóstico no solamente depende de esto, sino que también depende de si las lesiones están a nivel de la periferia o si están muy centrales. Entonces, si están demasiado periféricas, es posible que de pronto les sea más fácil al radiólogo intervencionista llegar a esas lesiones más que al neumólogo intervencionista. Mientras que si están un poco más central, pero si tienen signo del bronquio, eso permite un mejor rendimiento diagnóstico. Ahora, respecto a las lesiones periféricas que a veces están un poco centrales o que de pronto no sabemos muy bien cómo llegar, pareciera que fueran inaccesibles por broncoscopia. Sin embargo, desde hace muchos años hay también un aditamento que se llama el transductor radial. Es básicamente esta sonda que ustedes pueden ver aquí, que se puede introducir a través del canal de trabajo del broncoscopio. Uno le puede colocar esta cubierta que al final termina siendo un balón. Esto nos permite tener un mejor contacto con la mucosa bronquial. Y cuando ingresamos a nivel del bronquio, esta tiene que ser la visión que vamos a tener. Si realmente le estamos atinando al bronquio que es. La dificultad que tenemos con las biopsias por broncoscopia cuando son nódulos pequeños es que como son múltiples los bronquios, como no solamente hay bronquios segmentarios, sino que también hay bronquios subsegmentarios y demás, es posible que de pronto cuando introduzcamos la pinza de biopsia transbronquial no estemos yendo por el camino apropiado. Lo que nos permite la sonda del transductor radial es identificar que realmente estamos en el sitio donde se necesita tomar las biopsias. Da mucha más certeza diagnóstica. Esto es un transductor de 20 a 30 milihertz. Tiene una penetración hasta de 5 centímetros la imagen. A veces necesitamos utilizar el balón, rara vez lo tenemos que inflar de este tamaño, y pues nos permite hacer un escaneo de 360 grados, y a veces podemos decir estamos adentro de la lesión y por lo tanto hacer recambio de la sonda del transductor, nos quedamos quietos ahí en el bronquio y cambiamos a la pinza de biopsia transbronquial. Entonces, en ocasiones a veces necesitamos tener también un doble check. Por un lado, hacer el check con la sonda de endosonografía radial, y adicionalmente utilizar la fluoroscopia para saber que estamos en el nódulo pulmonar y poder tomar la biopsia, y esto nos permite también una sensibilidad cerca del 73%.
Entonces, en nódulos pulmonares periféricos, incluso si utilizamos biopsias transbronquiales, pero si además utilizamos endosonografía radial, pues es muy probable que logremos dar con el sitio donde se encuentra la lesión y por lo tanto podamos evitar procedimientos más invasivos a los pacientes. Sin embargo, esta tecnología la tienen muy pocos centros en el país. Esta otra tecnología que se llama navegación electromagnética, que lamentablemente no está en el país, pero sí en otros países, en Norteamérica y en Europa, que se llama navegación electromagnética, lo que hacemos es utilizar las imágenes que tenemos por tomografía de tórax del paciente, se introducen en una computadora de tal manera que esto viene a ser como si fuera el Google Maps. Entonces, nos permite tener como la dirección donde se encuentra el nódulo pulmonar. El paciente lo tenemos que acostar en una mesa especial para hacer navegación electromagnética. El paciente no se puede mover, tiene que ir preciso, porque lo que hacemos es introducimos este catéter a través del equipo de broncoscopio y a medida que vamos ingresando este catéter, así como cuando utilizamos Google Maps o cuando utilizamos Waze, también la sonda a medida que se va acercando al blanco, al nódulo pulmonar, el programa nos va diciendo que estamos cerca al nódulo pulmonar y que ese es el sitio donde tomar la biopsia. La dificultad que tiene esta técnica de navegación electromagnética es que de alguna forma no es, nosotros identificamos el sitio, pero nos estamos basando es en la tomografía del paciente y siempre y cuando el paciente no se nos mueva en la mesa. Pero siempre y cuando todo la técnica esté realizada de forma apropiada, lo más probable es que obtengamos un buen rendimiento diagnóstico. Entonces, lo que hacemos es realizar no solamente una programación con base en la tomografía de tórax, sino que también se hace una broncoscopia con luz blanca, se hace la identificación del bronquial. Esta misma identificación bronquial con la sonda de la navegación electromagnética está conectada con el software y posteriormente lo que va a hacer el software es decirnos por este camino, por este bronquio lobar, tome este bronquio segmentario, tome este bronquio subsegmentario para poder llegar a la lesión. Es como tener un mapa para poder llegar al sitio, es como tener un Google Maps. Desafortunadamente de este tipo de técnica no tenemos en Latinoamérica, pero muy probablemente dentro de poco lo tendremos. Si esa técnica de navegación electromagnética se suma a tener endosonografía bronquial del tipo radial o endosono radial, muy probablemente vamos a lograr una sensibilidad hasta del 90%. En el caso de las lesiones mediastinales, a veces tenemos lesiones, por ejemplo, como les mostraba inicialmente, que pueden estar paratraqueales. En este caso, muy probablemente la visión endoscópica no va a servir de nada, una broncoscopia convencional no va a servir de nada, sino que necesitamos un equipo que tenga doble función, que tenga la función de broncoscopio, pero que además tenga la función de ecógrafo, de tal manera que tenga la capacidad de poder tener visión de rayos X y como de ecografía en este caso, poder ver a través de las paredes de la tráquea y poder llegar en este caso al nódulo pulmonar o a la masa peritraqueal o a la masa peribronquial que de pronto no tiene representación en la pared traqueal o en la pared bronquial, pero que sí está alrededor de ella. Igualmente nos ubicamos desde el punto de vista anatómico. Por ejemplo, en este caso está en el lóbulo superior derecho, peritraqueal, entonces estamos hablando de que muy probablemente nuestra masa está en este sitio. Ese es el punto en el cual nosotros vamos a llegar con el equipo y nos tiene que mostrar el equipo la lesión y ahí es donde vamos a introducir la aguja que puede salir a través del equipo del ecobroncoscopio. Es un equipo especial para ello. Aquí ustedes pueden ver el ecobroncoscopio. Aquí está el transductor para
ecógrafo. Aquí está la salida de la aguja del ecobroncoscopio. Esta es más o menos la visión que ustedes tendrían y que nosotros tenemos. Aquí pueden ver el ecobroncoscopio ingresando a través de la tráquea y aquí está a nivel del bronquio fuente izquierdo y tiene la capacidad de poder identificar estos ganglios linfáticos que están a nivel del mediastino. Lo bueno del endosonógrafo lineal, que es el que les estoy mostrando, es que no solamente nos permite hacer diagnóstico de cáncer, también es posible incluso tomar biopsias de metástasis si resulta que esta está peritraqueal o peribronquial. También nos permite tomar biopsias de tal manera que podemos hacer diagnóstico de tuberculosis o de micosis que estén afectando los ganglios linfáticos mediastinales y podemos llevar esas muestras a histopatología y a cultivos para poder diagnosticar en este tipo de casos. Para ello nosotros tenemos que tener también una correcta identificación de la anatomía, no solamente de cuál bronquio es cuál, sino también identificar dónde están los ganglios linfáticos que nosotros estamos buscando, las estaciones ganglionares, las estaciones mediastinales. Entonces aquí ustedes pueden ver, estas son las estación ganglionar 2, que vendría a ser las pretraqueales altas. Las que nosotros habitualmente evaluamos son las pretraqueales bajas, que este es el 4R de derecho y está aquí el 4L de izquierdo. Saber en dónde se encuentran. Cuando estamos a nivel de broncoscopia tenemos que tener la capacidad de saber, por ejemplo, que la pretraqueal derecha está a nivel lateral del bronquio fuente derecho, casi que al mismo nivel de la carina, y ahí es donde lo vamos a encontrar e identificar que esta está en relación a la vena ácigos, y eso es lo que vamos a buscar con el endosono bronquial. Es de suma importancia que nosotros comprendamos la necesidad de poder hacer una apropiada estadificación del cáncer de pulmón. No solamente se trata de identificar desde el punto de vista histopatológico las lesiones pulmonares y decir hay cáncer o no, sino también identificar o entregarle, antes de entregarle al cirujano de tórax, el paciente o al oncólogo, decirle cuándo están estos ganglios linfáticos afectados y qué ganglios linfáticos están afectados. Por ejemplo, si un paciente tiene una lesión en el lóbulo superior derecho, pero resulta que los ganglios linfáticos contralaterales, en este caso el pretraqueal izquierdo, está afectado, pues ya estamos hablando de un paciente que posiblemente no va a poder ser llevado a cirugía. O, por ejemplo, si encontramos que estos ganglios subcarinales también están positivos, también la indicación quirúrgica es posible que cambie. Entonces es de suma importancia poder realizar la estadificación de este paciente, no solamente con una tomografía, sino que necesitamos un PET para poder identificar cuáles de esos ganglios están captantes y poder confirmar esa captación del PET a través de la biopsia de estos ganglios linfáticos antes de entregarle el paciente al patólogo y al oncólogo. ¿Por qué? Porque ya cada vez sabemos que entre más temprano y dependiendo del estadio del cáncer de pulmón que presente el paciente, asimismo va a ser la sobrevida. Entonces no tiene mucho sentido enviar un paciente que ya tiene compromiso de los ganglios contralaterales para manejo quirúrgico, sabiendo todas las consecuencias de esta decisión. Entonces, aquí tenemos lo que nosotros debemos hacer para el estudio de estadificación, que es el TNM, donde nosotros identificamos no solamente el tamaño de la lesión, sino también identificamos cuáles son los ganglios linfáticos que están afectados. Y esto nos permite determinar en qué estadio está el paciente antes de enviar el paciente a la estrategia quirúrgica.
Entonces, la sensibilidad cambia mucho si hacemos esta estadificación con una tomografía de tórax, si lo hacemos con un PET scan, así hacemos una confirmación histopatológica de esos ganglios linfáticos afectados mediante la punción de esos ganglios linfáticos afectados. La vamos a mejorar cada vez más. Este es uno de los casos que hicimos recientemente. Estas vienen a ser las imágenes de la tomografía del PET de este paciente. Ahora les voy a mostrar la lesión y qué fue lo que nosotros exploramos. Aquí ustedes pueden ver el lóbulo inferior izquierdo. Aquí pueden ver que el paciente pues tiene derrame pleural. Aquí podemos ver una zona que pareciera como de consolidación. Esto, cuando el paciente se llevó al PET scan, se encontró que había una captación significativa tanto de la pleura como de esta lesión, y también encontró una captación importante de los ganglios linfáticos de mediastino, particularmente de este subcarinal, que fue el que biopsiamos por endosonografía lineal. Esta es nuestra sala de broncoscopias. El paciente justamente lo hicimos la semana pasada. Ustedes pueden ver allí. Este tipo de equipos tienen una doble función, como les mencionaba. Tiene función de ecógrafo y tiene función de broncoscopia. Aquí lo que más nos interesa en este tipo de equipo es la función de ecógrafo, y la función de broncoscopia nos es útil para poder ubicarnos dónde está la lesión. Aquí ustedes pueden ver en la visión broncoscópica, que de pronto no se ve muy bien porque hay sangre y demás, ustedes pueden ver ahí la carina, y ustedes pueden ver también bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo. Y lo que vamos a buscar, como les comenté, es una lesión que hay a nivel subcarinal, que está en esta zona justamente. Ahí esta es la aguja que le estamos introduciendo a través del ecobroncoscopio. Y pues como pueden ver, pues este es el outfit de un broncoscopista tanto antes de la pandemia como durante la pandemia. Nosotros siempre hemos utilizado tapabocas de alta eficiencia para todos los procedimientos de broncoscopia. Siempre utilizamos casco protector. Es algo que siempre se ha venido utilizando. Antes de pronto utilizábamos más monogafas, ahora utilizamos casco. Y utilizamos bata antifluidos, que en este caso en la institución tenemos por protocolo utilizarlo por debajo de la bata de tela. Aquí ustedes pueden ver la aguja de ultrasonido que está ingresando a través del ecobroncoscopio. Ahí lo que estamos haciendo es asegurarla para que no se nos vaya a mover y no vayamos a tener accidentes con el equipo y no vayamos a puncionar el equipo. Ahí ahora vamos a ver la punción. Ustedes pueden ver cómo entra y sale la aguja del nódulo subcarinal. Y también pueden ver, incluso nosotros podemos ver el tamaño del nódulo. Miren, aquí tenemos la medida. Más o menos es un ganglio que más o menos mide unos 12 milímetros. Nosotros utilizamos la técnica de capilaridad, aunque se puede utilizar succión también, pero hemos tenido buen rendimiento con capilaridad. Cuando no tenemos buena muestra, de pronto utilizamos sí la succión conectada a la aguja. Como les había comentado el doctor Castillo, más o menos este es el tamaño de las muestras. En realidad son bastante pequeñas, son estos cilindros. Nosotros les entregamos al patólogo tanto citología como estos cilindros que salen de la aguja, que se puede utilizar de 22G o 25G, dependiendo del caso. En realidad son biopsias pequeñas.
pero tenemos muy buen rendimiento desde el punto de vista de que se puede utilizar este tipo de muestra para tanto para hacer la histopatología convencional, inmunohistoquímica y también poder hacer marcadores moleculares. De ahí que, como lo mencionaba el doctor Castillo, es de suma importancia tener buen contacto y buena comunicación con nuestro patólogo para que sepa cuál es nuestra sospecha diagnóstica, cuál es el estadio del paciente, porque dependiendo del estadio del paciente vendría a ser el tipo de marcadores que se le va a realizar a este paciente para que podamos utilizar de forma apropiada estas muestras que son tan pequeñas, pero que son eficientes para todo lo que necesitamos. Como les comentaba, se puede hacer inmunohistoquímica y se puede hacer biomarcadores a pesar de que el tamaño de las muestras es bastante pequeño. Hay varios equipos de endosonografía. Está el equipo de endosonografía bronquial, que es el que les he mostrado ahí. Y este es el equipo de ecoendoscopia, que es el que utilizan nuestros gastroenterólogos. Ellos también tienen endosono radial y tienen endosono lineal. Y les menciono esto porque hay ganglios linfáticos de los cuales de pronto no no es fácil acceder solo por endosonografía bronquial. De pronto lo que son las estaciones traqueales altas, traqueales bajas y las iliares, vamos a poder llegar por endosonografía bronquial. Pero, por ejemplo, las preaórticas, las estaciones 8, 9, estas que van más paraesofágicas, va a ser más fácil llegar por ecoendoscopia, que esto lo hacen nuestros gastroenterólogos intervencionistas. Mientras que aquí también podemos ver que estas mismas estaciones que nosotros accedemos por endosonografía bronquial también se pueden acceder por mediastinoscopia. ¿De qué depende que se utilice una técnica o la otra? Cuando hablamos de endosonografía bronquial o de mediastinoscopia, depende mucho de qué tengan en la institución. Lo importante es que al paciente se le realice una adecuada estadificación, sea por endosonografía bronquial o por mediastinoscopia. Y también la experiencia que se tenga en la institución con una técnica o con la otra. Respecto a si utilizar ecoendoscopia o endosonografía bronquial, en realidad ellos no compiten, sino que más bien son complementarios porque, como les mencionaba, hay ganglios linfáticos o estaciones ganglionares a las que no es fácil acceder por endosonografía bronquial. Aquí para mostrarles la importancia desde hace varios años de que cuando tenemos un nódulo pulmonar o una masa pulmonar, antes de llevarlo a manejo quirúrgico, lo más importante es que a estos pacientes los llevemos a biopsia. Y cada vez tenemos que tener la capacidad de poder llevar estos pacientes a una biopsia lo menos invasiva posible. Pero como siempre hemos hablado, no existe una técnica mejor que otra. Cuando hablamos de biopsia guiada por TAC, biopsia por broncoscopia o biopsia por toracoscopia, sino que cuál es la técnica dependiendo del paciente y dependiendo de la localización de la lesión. Ahora, hay algunas que tienen más de pronto eventos adversos que otras, pero en realidad más que eventos adversos vendrían a ser situaciones que diría yo son esperables para el procedimiento. Como bien lo vimos hace una semana, en una biopsia guiada por tomografía se puede presentar sangrado, pero en realidad es más bien raro. Se puede presentar neumotoras hasta en un 15%. En el caso de las biopsias transbronquiales puede estar alrededor casi que en un 5%. Los sangrados yo diría que son muy parecidos. De pronto tenemos un poco más nosotros en broncoscopia de 2 al 5%, pero la mayoría de las veces estos sangrados son controlados durante la broncoscopia. Y los sangrados en las biopsias guiadas por tomografía no son muy frecuentes. Entonces, en realidad, como les mencionaba, siempre depende de en dónde está la lesión.
Entonces, la broncoscopia convencional, y estoy hablando del lavado broncoalveolar y tal vez de las biopsias convencionales, tiene un rendimiento diagnóstico bajo para el muestreo de lesiones periféricas. Pero si estamos hablando de lesiones que tienen signo del bronquio, si son lesiones grandes, donde vemos el bronquio llegando a la lesión, de pronto es posible que esa sensibilidad cambie. La endosonografía radial, esa sonda que les mostré, sumada a una broncoscopia, sumada a la navegación electromagnética, es posible que mejoren el rendimiento diagnóstico y de hecho ahora estamos hablando ya de broncoscopía robótica en Estados Unidos. Entonces, cada vez hay más técnicas para poder obtener un mejor rendimiento diagnóstico con técnicas menos invasivas y no solamente menos invasivas, sino de menos riesgo para el broncoscopista. En realidad, ahora en pandemia ha tomado cierta relevancia la broncoscopía robótica. El endosonógrafo lineal, que fue este ecobroncoscopio que les mostré, tiene muy buen rendimiento diagnóstico tanto para ganglios como para masas mediastinales e iliares. Y pues es el procedimiento de elección para la estadificación y reestadificación del cáncer broncogénico. Pero en este caso, en relación a la mediastinoscopia, que siempre es la pregunta, depende de lo que tenga la institución. Lo más importante es que puedan estadificar de forma apropiada al paciente y también depende mucho de la experticia que se tenga en la institución en una técnica o en la otra. Y sobre todo, lo ideal es poder ofrecer al paciente la técnica menos invasiva posible. Bueno, muchísimas gracias. Ahora voy a dar paso a la doctora Marcela Urrego. Un segundo, por favor. Bueno, mientras logramos, si la doctora Urrego se logra conectar, entonces damos paso entonces a las preguntas. No olviden que se pueden realizar las preguntas mediante el enlace de preguntas y respuestas que está en su navegador, en la parte baja de sus pantallas. Se pueden realizar estas preguntas. Bueno, doctor Castillo, la pregunta que de pronto hacen las personas que no son oncólogos es, ¿se puede hacer el diagnóstico de cáncer de pulmón mediante una biopsia líquida? De pronto sé que ya hablaste de ello, pero me Sí, gustaría sí. mucho que... Pues la verdad es que no es el acercamiento inicial adecuado, no es una de las recomendaciones que se hace, sobre todo para carcinoma, ni siquiera lo es ¿para qué? Para poder detectar la mutación EGFR. ¿Y por qué? Porque primero tiene una tasa muy alta de falsos negativos, 30 a 35%, y si fuera eso, le agregas que estás buscando una mutación específica y puede que el paciente no la tenga, entonces el porcentaje es aún mayor. Entonces, podría uno tirar de ese hilo cuando definitivamente es imposible acceder al tejido, pero nunca sería el primer camino, o sea, sería la última opción. A propósito, aquí uno de nuestros neumólogos nos pregunta si la citología por cepillado tiene algún papel en las lesiones endobronquiales. Si te Lo que llega un hay, cepillado. ujú, sí, ahí lo difícil es la estadificación, me explico. Uno puede tener lesiones endobronquiales que son lesiones papilomatosas, exofíticas, que no necesariamente son infiltrantes. Entonces, a lo que simplemente vas a llegar es a un diagnóstico citológico de una lesión escamosa de alto grado, pero no vas a poder, pues que son las más frecuentes, no vas a poder tipificar si esa lesión es infiltrante o no. Podría ser otra vez un acercamiento, pero no sería la primera opción nunca. O sea, siempre la biopsia va a ser mandatoria. Incluso en esas lesiones esofíticas no pasa infrecuentemente que se queda uno simplemente con el componente in situ. Y a veces hay que rebiopsiar al paciente o tratar
de llevarlo a cirugía, porque casi siempre van asociadas a, cuando son muy grandes, pues a una neumonía obstructiva o algo, y terminan haciendo la extracción y uno no puede ver si es infiltrante o no. Después de tener la masa, ya es que puede llegar a la categorización si es una lesión in situ o es una lesión invasiva. Claro, y personalmente en mi caso, al menos he notado que cuando hago cepillado de las lesiones, tengo mayor sangrado en capa de la zona endobronquial. Entonces prefiero, digamos que gastarme ese riesgo en hacer las biopsias transbronquiales para poder entregar una mayor cantidad de tejido a nuestro patólogo y que le pueda correr todo lo que se requiere para hacer inmunistoquímica, marcadores y demás. De pronto, en algunos nódulos pulmonares periféricos, lo que se procura es hacer todas las técnicas. Entonces se hace el lavado broncoalveolar, se hace el cepillado y se hace la biopsia transbronquial. Puede que la biopsia transbronquial no dé diagnóstico, pero al menos la citología muestra algún tipo de situación que implica que el nódulo es patológico y que por lo tanto el paciente finalmente va a ser llevado a cirugía. De pronto en esos casos podría ser útil si vamos a tener una conducta de tipo quirúrgico, pero si lo que necesitamos es un diagnóstico histopatológico para proceder con el manejo oncológico, lo ideal es la biopsia por sobre el cepillado. Sí. Entonces, marcadores, ¿le corres todos a todo el mundo? Solo en caso, o sea, en adenocarcinoma se deben correr todos y se corren al mismo tiempo. Nosotros no hacemos escalamiento de, aunque algunas instituciones lo hacen, pero no es lo ideal porque puedes tener combinaciones de mutaciones y te puedes quedar sin una. Hay pacientes reportados EGFR, ALK positivos al mismo tiempo. Al igual que, y eso sí es mucho más frecuente, tener una mutación y también ser candidato para inmunoterapia. Entonces se corre todo a los pacientes con adenocarcinomas. A los pacientes con carcinoma escamocelular, solo PDL1, a no ser que tengan una condición específica, menor de 50 años o paciente nunca fumador. Vale, muchísimas gracias. Entonces, ya estamos ahí con la doctora Marcela Urrego. Marcela, ¿puedes activar tu micrófono? La doctora Urrego es nuestra Sí, no puedo. oncóloga que hace parte del grupo de oncología torácica de la clínica Imbanaco. Con ella vamos a hablar sobre la importancia y la utilidad de la biopsia líquida en cáncer de pulmón. Muchísimas gracias, doctora Urrego. Bueno, gracias Isabel por la invitación, por el simposio que estás haciendo tan bonito. Se nos fue la luz aquí en Imbanaco y bueno, pero ya estamos aquí. Vamos a compartir pantalla. Me avisas si todo está bien, por favor. Perfecto. Bueno, el tema que me pusieron a mí es un tema que, digamos, es muy bonito de revisar, pero es bastante controversial. Y tal vez lo más importante está en la primera diapositiva y es que indudablemente, y Raúl creo que está más de acuerdo, más que nada de acuerdo conmigo, es que el tejido en este momento, hablando de cáncer de pulmón específicamente, es irreemplazable. Y la biopsia líquida se ve como un complemento. Ese tal vez es como el gran cierre de toda esta conferencia y digamos que esto no es una limitante para pensar en la biopsia líquida, sino todo lo contrario. Para mí es un abrebocas muy interesante a lo que en la medicina de precisión y la medicina personalizada nos ha ido enseñando a lo largo del tiempo, sobre todo aquellos que comenzamos a ejercer oncología hace ya muchos años y hemos tenido que pasar afortunadamente por muchas etapas que nos llevan a un conocimiento, digamos, y a entender que el conocimiento en esto es muy amplio y muy complejo. Como vi en una diapositiva que mostraba Raúl, este es el landscape ese es el panorama que tenemos de los carcinomas, específicamente de célula no pequeña. Y cuando uno mira esto, que es la parte de tejido, pues mira la complejidad de alguna manera de la situación de la enfermedad. Y lo interesante aquí es cómo podemos comenzar a ver esa complejidad y cómo podríamos determinarla cuando desafortunadamente no tenemos acceso a una biopsia de tejido. Y esto es lo que ha hecho que una y otra técnica se complementen de alguna manera
y nos hagan evolucionar en una enfermedad que hace 20 años los oncólogos preferíamos casi que ni ver, porque su pronóstico y su situación era muy, muy compleja. En general, cuando uno mira la evolución, la trayectoria de un adenocarcinoma en general, y pues uno se centra en la parte de pulmón, esta publicación del New England, que me parece muy bonita, nos muestra cómo a medida que hay poquito tumor y él comienza como a crecer, esa carga tumoral comienza a crecer, comienzan a expandirse muchísimas alteraciones y muchas mutaciones que se hacen posteriormente sitios accionables, terapéuticos y eventualmente pronósticos. Entonces, fíjense cómo de muy poco abajo en la línea del tiempo a el antecedente o no de tabaco y el tener las caracterizaciones, digamos, que hay relacionado a esto, más todas las mutaciones que pueden ir existiendo a lo largo de esos clones intracelulares y esa heterogeneidad tumoral, pues nos hablan de que nosotros muy seguramente cuando tenemos o desarrollamos el tumor primario y podemos tener luego nuestras primeras recaídas, nuestras segundas recaídas, nuestra enfermedad metastásica, nuestra segunda enfermedad metastásica, nuestra tercera enfermedad metastásica, pues tenemos cada vez más clones y tipos celulares diferentes que tenemos que buscar diferentes técnicas para poderlos diagnosticar y caracterizar. Es por eso que las biopsias, como lo decía Raúl, si le escuché bien en su conferencia, hasta un 30% de los pacientes pueden llegar en las biopsias pulmonares, o sea, del tumor primario, son insuficientes en tejido para hacer una evaluación completa del tumor por muchas de las circunstancias que ya se han explicado. Es por esto que a veces pacientes donde no tenemos la opción de tomar una biopsia, nos vemos en la necesidad de buscar algunos complementos diagnósticos que nos ayuden y la biopsia líquida le viene bien a esto. Los perfiles genómicos del tumor primario y de la metástasis no siempre son concordantes. Por eso en este momento casi en todas las patologías oncológicas debemos buscar la biopsia de la metástasis porque esta heterogeneidad tumoral es una clara realidad y es un claro mecanismo que para los oncólogos clínicos es importante tener, para el patólogo podernos dar y para nosotros poder accionar sitios de tratamiento lo más precisos posible y que tengan realmente un impacto en los endpoints y en los objetivos que queremos en nuestros pacientes, que es una supervivencia mayor, una sobrevida libre de enfermedad mayor, una toxicidad menor de los tratamientos y pues obviamente todo esto basado en decisiones que tengan una base científica. Uno habla de biopsia líquida y cree que esto es una cosa como de los últimos años y wow, la biopsia líquida, no, pues la biopsia líquida realmente, el background de esto lo describió el doctor Thomas Ashworth, como todo en medicina, en 1869, que fue el primero que describió la presencia de células tumorales circulantes y por eso no me canso de decir que la observación sigue siendo algo tan importante en nuestra medicina, la observación de nuestros pacientes, de los signos, de los síntomas, pero además una juiciosa observación del microscopio, de las muestras que tomamos, etcétera, etcétera. Este es el reporte. Miren lo sencillo y lo preciso, entre comillas, que yo sí creo que es el reporte original de este doctor, donde él dibuja en su contexto que las células tumorales acá las veía intercaladas con las células circulantes de la sangre. Esto es tal vez las primeras células tumorales circulantes o CTCs que han sido descritas y es muy interesante que lo hace una persona en 1869 con una microscopía que todos sabemos para la época tan limitada que era. Entonces, cuando uno mira el timeline de la biopsia líquida y cómo se desarrollaba en el tiempo, además de esta parte que mencionábamos tan antigua, se comienzan a describir varias terminologías y descripciones que hacen parte de esta tecnología que indudablemente la maneja mucho mejor el técnico que está en el laboratorio y por supuesto el patólogo que está dedicado a esto y ojalá los oncólogos que queremos realmente reforzar nuestro conocimiento en la parte molecular, pues tenemos que comenzar a hablar más con esta terminología. Están las células libres de DNA descubiertas en 1948 por Mandel y Meteis. En 1977 están qué concentración se deberían o es significativamente incrementada o se ven significativamente incrementada en los pacientes con cáncer, con diagnóstico de cáncer. En el 89
el mecanismo por el cual estas células, este DNA libre de células, se podía liberar y revelar realmente el concepto planteado un siglo atrás de biopsia líquida, y se comienza a desarrollar todo este estudio de diferentes tecnologías para amplificar unos genes, como ya lo ha mencionado de alguna manera Raúl, para buscar alteraciones microsatelitales, para mirar alteraciones específicas en diferentes tumores, y esto estamos hablando de la década del 97, 99. En el 2008, las mutaciones APC, que sabemos en cáncer colorectal que son tan relevantes, y en pulmón específicamente, fíjense que es en el 2009, cuando nosotros comenzamos a manejar los inhibidores de tirosinquinasa que van contra este punto específico que es el factor de crecimiento, el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Realmente nos creíamos haciendo una medicina del futuro y creíamos que realmente habíamos encontrado la posibilidad casi que de curar el cáncer de pulmón, sino que no sabíamos que dentro de este mismo receptor la sinfín de mutaciones y los sinfín de cambios que íbamos a tener, pues nos iban a generar después resistencias y ya no iba a ser tan bonita la historia como la estábamos viendo, aunque indudablemente le dio un vuelco total a la terapia de los adenocarcinomas de pulmón. Entonces, cuando uno mira todo esto y comienza a ver cómo el tejido a lo largo de todo esto, y me imagino que hay un timeline de tejido muy similar a esto, con toda la parte de la inmunistoquímica, todo lo que hacen, digamos, a nivel de laboratorial, la manipulación del tejido, este es el timeline de una biopsia líquida que hoy en día podemos tener disponible y que sigue siendo un puntal de desarrollo. Entonces, cuando tenemos estas dos opciones de tratamiento, ¿qué tenemos que ver? Que el poder llevar a este perfilamiento a la medicina de precisión nos ha ayudado a mejorar específicamente, por ejemplo, en los rearreglos de ALK, la supervivencia global, la sobrevida libre de progresión, e indudablemente la biopsia líquida, tomándola eventualmente como una posibilidad de ver una enfermedad localizada o localmente avanzada, pues suena algo muy, muy llamativo, y imagínense esto sin necesidad eventualmente de una biopsia. Les repito que no es el gold estándar en la biopsia líquida, bueno, pero cuando uno ve esto y se imagina que a su paciente no le va a tocar poner una agujita o le va a minimizar a Isabel, o Isabel va a poder optimizar sus procedimientos sin decir que los vaya a dejar de usar, pues hace bastante llamativo este análisis. Básicamente se puede tomar biopsia líquida de cualquier tejido, permite muestras repetidas, obviamente, porque estos tejidos líquidos, pues sangre, saliva, orina, líquido cefalorraquídeo, es lo que se llama, el tejido es como una foto fija, en cambio el tejido líquido, la biopsia líquida es como una cosa en movimiento que uno puede tomar en ciertos puntos del proceso del paciente y poder de alguna manera demostrar un cuadro evolutivo del tumor. Igual el tejido si uno pudiera tomar biopsias, e indudablemente, vuelvo y refuerzo el concepto, es lo que se debe hacer. Sin embargo, también tiene sus peros, como vamos a ver en otras gráficas que tenemos adelante, y es que no necesariamente en etapas muy tempranas, donde el volumen tumoral, la masa logarítmica celular anormal es muy pequeña, pues el número de células tumorales circulantes o ese DNA seguramente va a ser pequeño y se va a requerir técnicas de muy alta precisión, sensibilidad, para poder hacer la detección de este tipo de hallazgos en la biopsia líquida. Entonces, pues básicamente una célula tumoral o un cáncer se necrosa, la muerte celular, se liberan las células por muchísimas procesos celulares, y aquí pues tenemos la liberación del DNA de células tumorales a la sangre, al torrente sanguíneo, y allí pues vamos a ver cambios de metilación, mutaciones puntuales, translocaciones, todo esto en diferentes tejidos líquidos como lo mencionamos. Entonces vienen unas terminología que uno comienza a tener, que es el DNA tumoral, celular tumoral, básicamente que es un fragmento de DNA simple o de doble liberado por los tumores. Puede reflejar la heterogeneidad del tumor, nos puede ayudar a ver un poquito qué tan heterogéneo es ese tumor. Y también está el DNA libre de células, que básicamente son los ácidos nucleicos circulantes en la sangre periférica, y su objetivo principal es identificar las alteraciones genéticas relevantes.
La cantidad del uno dentro del otro puede ser tan baja como 0.01 en un paciente con cáncer temprano, por lo cual, como mencionaba, a veces se requieren una tecnología muy robusta para poder detectar esto y pensar, si me entienden el concepto, en esquemas eventualmente de prevención y tamizaje con este tipo de tecnologías, que ya hay estudios como vamos a mostrar y que a mí me parecen que son una de las cosas más interesantes del tema de la biopsia líquida como tal. ¿Qué tecnologías hay? Y pues esto es secuenciación de nueva generación, están las PCR digitales y lo que se llaman las gotas digitales de PCR, que digamos las Drop Digital PCR, que son las técnicas en este momento que tienen una alta sensibilidad y que pues seguramente son motivo de otra conferencia más técnica. El uso posible entonces de una biopsia líquida, ¿dónde sería? En el diagnóstico eventualmente, en mirar si un paciente, por ejemplo, requiere o no, estos son conceptos teóricos, obviamente, cirugía, si yo no tengo si tengo una respuesta imagenológica completa y no tengo DNA tumoral circulante, eventualmente el paciente está libre de enfermedad, ¿yo para qué le voy a hacer, por ejemplo, una cirugía si hago una quimioterapia o un tratamiento dirigido antes de el tumor desaparece y no lo logro captar? ¿Para qué voy a operar si no tengo DNA tumoral circulante? La resistencia también, mirar según los genes y las alteraciones y las mutaciones que se presenten, qué resistencia al tratamiento puede haber. Igualmente, mirar qué enfermedad mínima residual queda después de un procedimiento, después de una cirugía, después de un tratamiento y eventualmente qué impacto pronóstico tiene esto en el paciente. El tratamiento, también mirar pues, y monitorizar la respuesta en tiempo real. Si yo tengo un paciente con un tumor, le logro medir células tumorales circulantes, le logro medir ese DNA libre celular y logro ver que esto va disminuyendo y establezco unos puntos de corte donde eventualmente a la manera, entre comillas, de una glicemia, logro decir que de ahí para abajo el tumor está relativamente controlado, pues, y que tengo un buen resultado del tratamiento, pues sería algo muy interesante. E igual el follow-up, el seguimiento, donde uno puede eventualmente hacer una medición seriada de esto. Entonces, estamos en este momento manejando nuestras enfermedades con una foto fija que la podemos hacer móvil en la medida en que biopsiamos nuestros sitios de metástasis. Pero la biopsia líquida potencialmente puede usarse en screening, en diagnóstico temprano, en estratificación de pacientes, en guía para tratamientos, en monitoreo de respuesta, en lo que veíamos en la gráfica anterior, enfermedad mínima residual, predecir recaídas, de pronto antes que la misma imagen, predecir pronóstico, y esto es lo que nos tiene que empujar a lo que ojalá muchos les motive la medicina de precisión. Básicamente en cáncer de pulmón, este concepto de biopsia líquida lo comenzamos a tener en el uso nuestro para básicamente los inhibidores de tirosina quinasa y el receptor del factor de crecimiento epidérmico en pacientes naive de tratamiento. Allí se demostró, digamos, que pacientes que no podíamos tomar biopsias, que no podíamos tener tejido por alguna razón, o que el proceso del tejido se había dañado por alguna razón, podíamos eventualmente tomar este tipo de pacientes y como vamos a ver, tengo un ejemplo del consultorio donde logramos hacer este tipo de asociación. Posteriormente, cuando había progresión, si el paciente no se podía biopsiar, igualmente para las nuevas segundas y terceras líneas de inhibidores de tirosina quinasa y buscando, digamos, determinaciones específicas de mutaciones puntuales que nos sirvieran para tratar de dirimir una molécula o la otra. Esto ha soportado el supuesto cambio en pulmón de irnos dirigiendo hacia la biopsia líquida. Sin embargo, la idea es que el tejido sigue siendo primero y la biopsia líquida aún todavía no es un primer, no es primero para esto. Lo que hablábamos del uso de la gota digital y de la secuenciación de nueva generación, la Next Generation Sequencing, son las tecnologías, digamos, que es importante. Entonces, cuando uno ve que la biopsia líquida está en todo esto, hay un concepto que a mí me parece maravilloso para aplicar la biopsia líquida que se llama el cancer interception. Y a los que les gusta el fútbol americano saben que una intercepción es lo que está pasando en la gráfica allí en la mitad.
Y básicamente el Cancer Interception es la manera de combatir el cáncer de una manera activa en etapas muy, muy, muy tempranas, cuando ese jugador apenas está de pronto comenzando a lanzar el balón. Y lo que quiere es que ese proceso se detenga antes de que el touchdown esté y el daño esté completamente hecho. Entonces, la idea es que nosotros pudiésemos tener la biopsia líquida, y esto ya es un abrebocas al pensamiento y a la sugerencia y a los estudios eventualmente que algún día podamos desarrollar, que es ese Cancer Interception, poder detectar exosomas, el DNA celular libre, todos los cambios epigenéticos, los microRNAs, en screening, ¿sí? En diferentes tumores, no solamente en cáncer de pulmón, y poder detectar esto mucho antes e intervenir para poder dar para nosotros un tratamiento o una terapia dirigida, sea la que esté para ese momento del modelo desarrollado, desarrollándose. Entonces, cuando uno mira en la intercepción del cáncer, la biopsia líquida, pues por supuesto que va mucho antes de la biopsia tisular. Obviamente sería un modelo, este es dos tipos de modelo que uno podría tener, por ejemplo, en cáncer de mama, que quería mencionarlo porque también lo hay en la parte de, digamos, de pulmón, algunas modelaciones al respecto. Entonces, como ya centrando un poco la información, el tejido es el gold standard, la biopsia líquida es de gran interés clínico y ya tiene aplicabilidad, es fácil de obtener, es una lectura más rápida, digamos, es mínimamente invasiva. Básicamente, la parte preanalítica y analítica, pues depende del DNA, de la cantidad y calidad del DNA, o sea que esta parte es muy, muy relevante. Y básicamente, pues puede tomarse en cualquier momento. Este es unos artículos del doctor Rolfo y unos artículos de Merkel que están modificados. Y aquí lo que quiero yo es que en estas técnicas de laboratorio, como lo saben muy bien los patólogos, toda esta fase de la logística, de la biología, la fase preanalítica y la utilidad clínica, digamos que a nivel de las dos técnicas es viable, es utilizable en cáncer de pulmón y hace posible que nosotros lo usemos hoy en día. En el paciente que no tiene tratamiento, en este momento, como lo mencionaban, digamos desde el punto de vista del tejido, al hacer el tejido y no está viable, está insuficiente, no podemos hacer ese testeo molecular que ya está tan mencionado, pues deberíamos tener la posibilidad de hacer una biopsia líquida. En Colombia se hace, en la ciudad se tiene, los pacientes se puede remitir Inbanaco logra hacer estos convenios para hacer la remisión eventualmente, y debería tener el análisis nuestro, ojalá algún día, para remitir estas muestras con digamos, un direccionamiento claro para su resultado y poder saber qué haríamos con ese resultado. Ese es tal vez el sueño de estos grupos integrativos, pues, de patología. Y básicamente ver qué mutación tiene la biopsia, que nos saca de resultado la biopsia, y si tenemos o no, y si no tenemos esta situación, pues toca realmente recurrir, así sea algo invasivo, con algún riesgo, a la rebiopsia del tejido, sobre todo si el paciente lo amerita y tiene las condiciones para tener un tratamiento. Eventualmente, si tenemos nuestra biopsia líquida y tenemos la posibilidad de hacer una mutación que sea una mutación resistente, o ya nos está comenzando a mostrar esa heterogeneidad tumoral, el resultado que nos dé esa biopsia líquida, pues ya el clínico comienza a definir qué decisión terapéutica hace, y más allá de entrar a dar tratamientos o hablar de medicamentos, lo que les quiero decir es que siempre que vuelve a haber una reaparición de una lesión, una nueva metástasis, o eventualmente hay una progresión que uno no puede biopsiar, personalmente lo que trato es de hacer nuevamente una biopsia líquida, y he tenido uno o dos casos donde haciendo esto he tenido un cambio dentro del perfil de mutación del paciente. Básicamente lo que puede mostrar una biopsia líquida, esto es en un modelo de cáncer colorectal, es que al comienzo del tratamiento esté así, aquí haya una respuesta parcial, aquí comienza a aparecer la resistencia
molecular, y aquí comienza a ver la recaída clara de una masa con una amplificación de un montón de mutaciones moleculares o resistencias que se generen dentro del mismo receptor por una terapia específica o por seleccionamiento de clones. Esto es lo que pasa en el pulmón con inhibidores de tirosinquinasa de primera línea y segunda línea. Estos son modelos donde se ve la respuesta completa inicial del tratamiento radiológica y, digámoslo así, serológica en DNA libre de células. Aquí hay una progresión radiológica y comienza a haber antes un poquito de progresión de ese DNA a nivel sérico, y aquí comienza a amplificarse todas esas alteraciones o mutaciones que se comienzan a presentar, las masas comienzan a crecer y comienza la necesidad de una segunda línea, nuevamente con el descenso de estas amplificaciones, de estas alteraciones medidas por biopsia líquida, que se van correlacionando con la respuesta imagenológica. O sea que sí tenemos en cáncer de pulmón la posibilidad. Este es otro artículo muy bonito también del doctor Rolfo, donde muestra cómo el baseline de este paciente, así luego del primer scan, la masa cómo disminuye, cómo va el perfilamiento genómico de ese tumor molecular y cómo se vea la progresión nuevamente el tumor, con una lesión hepática que no era tan grande o evidente y con unas amplificaciones de diferentes, por ejemplo en el ALK se amplifica muchísimo, y pues esto nos lleva a nosotros a buscar diferentes terapias. Este es un caso que tuvimos la opción de hacerlo acá en el consultorio, una paciente en el 2018 de 80 años, ella no se biopsió la masa de pulmón y la conocieron muchos en el piso, porque no se le hizo una biopsia de hueso que se dañó el tejido y realmente no pudimos hacer allá el estudio molecular. Y fíjense que ella tenía una mutación L858R en el exón 21 del gen EGFR. Yo le comencé un inhibidor de tirosinquinasa y esto fue 16 de noviembre del 2018, una enfermedad metastásica a los 80 años. La señora no se podía mover, hizo su terapia, comenzó a caminar, llevaba una vida muy bien. El 23 de enero del 2020, antes de pandemia, progresa, se le hace nuevamente en biopsia líquida porque no teníamos la manera de hacerle tejido, y miren cómo comenzó a detectar una mutación de resistencia que es la T790. Y esta paciente nos muestra que lo que hemos hablado es viable en la biopsia líquida y se puede realizar. Entonces, pues, básicamente este algoritmo es lo que acabamos de ver que hicimos con la paciente. Si tenemos la opción, pues hacemos los diferentes testeos en tejidos. Si no, debemos siempre pensar en la posibilidad de la biopsia líquida. Y pues las técnicas pueden ser basadas en PCR, pueden ser basadas en secuenciación, pero para finalizar, básicamente lo que les quiero dejar es que la biopsia líquida no es algo nuevo, es algo como todo en medicina que lleva muchos años y que ojalá, sin querer desplazar las técnicas que hoy tenemos de tanta importancia que ya han sido mencionadas, podamos tener algún día un modelo donde más o menos al estilo de Star Wars o de, en fin, que somos más viejitos, otra serie de aquellas del espacio, podamos hacer un análisis del DNA y podamos detectar un cáncer de una manera más temprana y desmitifiquemos esta enfermedad que está llena de preconcepciones en todo lado y podamos verla como una hipertensión o una diabetes. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Orrego, por la excelente presentación. Este es un tema súper apasionante, así como en las conferencias anteriores también teníamos uno en particular en el que hubo muchas preguntas. Hablando de biopsia líquida, por aquí nos preguntan, hablaste en algún momento de que podíamos tomar biopsia líquida en diferentes tipos de líquidos, por así decirlo. Entonces, el asunto es cómo nos iría la biopsia líquida en el lavado broncoalveolar. Ya sabemos que la citología en el lavado broncoalveolar tiene baja sensibilidad, pero ¿qué tal la biopsia líquida en el lavado broncoalveolar? Y yo ya te tengo una respuesta para eso, por si acaso. Sí, ayuda porque digamos que nosotros desde el punto de vista clínico lo que buscamos es más, ¿es viable? Sí, y tiene que haber tiene que haber estandarización. El problema es ese porque
El problema es que si el número de células tumorales circulantes dentro de la muestra es muy bajo y la posibilidad de esa liberación dentro del mecanismo de destrucción celular a nivel de la saliva, digamos, tendría que verse la estabilidad de todo esto. Creo que es un tema que sí sería que patología en el manejo de la muestra, en el manejo de la fisiopatología, obviamente, pero es viable, claro, y el líquido cefalorraquídeo también, o sea, siempre que se vea una célula tumoral circulante, que es uno de los mecanismos de medición de la biopsia líquida, porque puede medirse la célula, es decir, la morfología, es decir, el número de células tumorales. Lo otro es el DNA libre de células y el DNA de células tumorales. Son tres maneras como de ver allí. Es viable. Ahora, la sensibilidad y la especificidad, no tengo el dato, pero esto es lo que yo creo que hay que invitarnos a pensar entre todos y buscar a veces opciones si tenemos la tecnología o por lo menos la posibilidad de realizarlo en conjunto con patología y neumo. Sí, pues en realidad ya había revisado el tema y es posible hacer biopsia líquida en el lavado broncoalveolar. Tiene mejor sensibilidad que obviamente en una muestra en sangre porque pues estamos en el tejido que está directamente afectado. De pronto el reto es la estandarización. Eso es lo más importante, poder definir con el servicio de patología y de laboratorio clínico cómo estandarizar, cómo poder preservar estas muestras para que sean útiles para biopsia líquida, pero es posible y están los estudios realizados. Doctora Orrego, ¿qué tan avanzado tiene que estar la neoplasia pulmonar para que una biopsia líquida en sangre sea útil y tenga buena sensibilidad? Sí, yo te diría que esa parte, digamos que depende mucho de la capacidad del manejo de la muestra, es decir, de la misma transporte de muestras. Muy importante que la preservación, todo esto esté clarísimamente hecho, porque si no se daña también, digamos, la sensibilidad y la especificidad de esta prueba. Como todos los modelos de tumores, ¿sí? Recordemos que nosotros mínimo, es decir, nosotros tenemos que tener mínimo de 0,5 a 1 centímetro, lo que yo he encontrado a nivel de diferentes estudios. Lo que pasa es que tú puedes tener cero de tumor medible, y si tienes una prueba lo suficientemente sensible y robusta para detectar células tumorales en tejidos como por ejemplo mama, ¿sí? Puedes hacer estudios en triple negativo de DNA tumoral sin lesión medible. Entonces, los modelos de células tumorales, no sé si Raúl tiene alguna respuesta a esto, pero el número logarítmico de células que nosotros utilizamos de 10 a la 8, de 10 a la 10, en relación al número de células realmente para poder detectar DNA tumoral circulante, puede ser que no tengamos tamaño celular, tamaño tumoral. Pueden ser simplemente células que han botado su contenido de DNA y no necesariamente tener una lesión medible. Eso es lo que hace que la intercepción, ese concepto de intercepción se dé y existe, que se puede detectar y está comprobado en estudios donde pacientes con EPOC, ¿sí? Se les mide DNA tumoral y eventualmente pacientes que progresan muy rápido a la neoplasia y tienen una sensibilidad o tienen una lesión muy pequeña y tienen una detectada por un TAC de alta sensibilidad y tienen una sensibilidad y un factor pronóstico cuando se detectan estos DNA tumorales libres o DNA celulares libres, un DNA tumorales celulares o DNA celulares libres, que no hay células, y logran en esa fase de screening tener algún tipo de papel. Hoy en día nosotros la hacemos es solamente para lo de la parte de las mutaciones accionables y no se hace en screening ni se hace en la parte diagnóstica como tal. Es decir, en algún momento en algún paciente hemos visto una lesión en pulmón
No hay manera de tomar la biopsia. Yo lo he hecho en un paciente, pero eso no es académico ni está en ningún algoritmo, que es tomarle una mutación a ver si le sale alguna de pulmón. Pero pues la verdad es que eso no es así que se debe hacer, ¿no? Claro, y Entonces, hablando, por ejemplo, si tenemos un paciente con un nódulo pulmonar, bien lo has dicho, di tú 2 centímetros, este nódulo pulmonar, no sabemos cuál es la causa y resulta que el paciente tiene mucho enfisema, no podemos hacer ningún tipo de las técnicas que antes hablamos para biopsia. En ese caso, ¿cómo la ves para hacer una biopsia líquida en esos pacientes de nódulo pulmonar sin causa clara, que no son biopsiables? sí, siempre acompañaría a mi PET y siempre acompañaría para mirar qué tan desdiferenciado no está el tumor, si es realmente un tumor. Y lo segundo es, intentaría hacer una medición de DNA tumoral, claro, por biopsia. Ahora, el tema allí ya es un tema más técnico, esa parte yo no la manejo, pero el digital drop, es decir, la gota digital en teoría y el NGS tiene una sensibilidad bastante alta. Se supone que tú por más de 0.01, creo que es el valor de corte de ellos, de células que puedes comenzar a tener ya niveles de detección, pero ese punto de corte yo creo que siguen siendo, entre comillas, por patología. Por ejemplo, las CTCs en mama estaban en 5, el punto de corte en 5, en otras en páncreas cortan otro número de células. Entonces, no, yo creo que allí es donde tenemos que comenzar a afinar esta tecnología, que como no la tenemos disponible, no la estamos estudiando todo el tiempo y la tenemos que comenzar a conocer. Pero esa pregunta es la que hace que sea apasionante la biopsia líquida, porque si tienes esa manera de detectar mutaciones en sangre, ni siquiera para saber si es un cáncer de pulmón, sino saber si es un cáncer que tiene una mutación en tal sitio, porque así, para allá va la oncología. Yo creo que en algún momento vamos a dejar de hablar de adenocarcinoma de pulmón, sino que vamos a hablar de adenocarcinoma de GFR, con ALK un 25%, no sé, GFR el 30%, porque los estudios de diseño de medicamentos están siendo cada vez más en canasta, es decir, ya no hablamos de la patología, sino hablamos de mutaciones accionables donde vamos a tratar todos los tumores PDL1 con anti-PDL1, todos los tumores con EGFR con anti-EGFR, es decir, cada vez va más hacia una medicina dirigida a la parte molecular, sin perder obviamente el componente de la citotoxicidad de la quimioterapia por aquello del ciclo celular y todo lo que el ciclo celular como terapia dirigida pues es también, porque pues igual es una terapia dirigida, las ciclinas es una terapia dirigida, el receptor de estrógeno es una terapia dirigida, o sea, igual nosotros ya tenemos pues muchos tratamientos muy viejos dirigidos. Pero ¿qué es lo que le falta a la biopsia líquida para que pueda ser el estándar de oro por sobre el tejido, para que el paciente no tenga que exponerse a procedimientos invasivos? Lo que pasa es que el tejido te da de todas maneras, aunque es una foto fija, te da la posibilidad con una buena muestra de caracterizar desde el punto de vista molecular mucho más ese tumor. Hay un trabajo muy bonito, un trabajo que se llama el Tracer, que fue el que caracterizó todo ese cambio que hay en las poblaciones de cáncer de pulmón, eso está en New England, y este estudio Tracer X mostró esa gran heterogeneidad y hay 2 o 3 gráficas que son muy dicientes de tú en el tejido puedes lograr secuenciar muchas más cosas que en la misma biopsia líquida. Pero la biopsia líquida te permite ver es diferentes momentos de la enfermedad, o sea, el tejido, y me encantaría oír a Raúl si está, no sé cómo ve él el tejido en relación a la biopsia líquida, si cree que algún día se va a abandonar, yo realmente no creo, porque no necesariamente esa heterogeneidad intratumoral se va a ver en el DNA tumoral, ¿sí? Porque no todas esas células se van a liberar de alguna manera, no todas esas células, algunas van a responder, otras no. Entonces, creo que son complementarias hay todo un simposio de biopsia líquida a nivel internacional que es en noviembre, y pues cuando uno entra allí, una de las charlas siempre es
tissue is the issue y versus líquido, o sea, que si el tejido sigue siendo el issue, el problema del tema si es el tejido o si es la biopsia líquida, y la verdad es que son simposios donde hay una controversia muy grande. Pero yo creo que si se afinan los procesos es lógico que el DNA tumoral sea el que lidere y las mutaciones, pues que se encuentren todos estos sinfín de mutaciones, lidere el proceso terapéutico, pues ojalá, la parte terapéutica. La morfología no creo que vaya a quitarse nunca, creo yo. Sí, sobre todo o sea, yo creo que son complementos también y que son obviamente a medida que avanzan las técnicas, el complemento va a ser mejor. Y lo que dice la doctora es muy cierto. O sea, yo pienso que el tejido es y seguirá siendo, yo creo, por un futuro bastante largo, como el eje central, porque el tejido no solo te permite ver qué mutación, no solo te permite clasificar ese tumor a un primer acercamiento, sino que te permite también dirigir hacia qué mutaciones vas a buscar. La biopsia líquida podría llegar a ser lo que dice la doctora y es muy cierto, es el anhelo y el pensamiento de, sobre todo de los biólogos moleculares, y es que va a llegar un momento en que ya no se va a necesitar ver el tejido, sino extraer la mutación y simplemente tratar esa mutación. Pero no nos olvidemos que hay un gran porcentaje de pacientes que no tienen mutación. Entonces, en ese paciente tú no tienes un driver oncogénico y necesitas ofrecerle algo a ese paciente. Y la única forma de tener un acercamiento es si tiene o no tumor. Eso nos pasa, creo yo, frecuentemente, sobre todo en los casos de neumo, donde vemos una lesión nodular y decimos, no, es tumor, y la chuzamos y es un granuloma. Entonces, yo creo que el tejido por ahora, y creería yo que falta mucho tiempo, va a seguir siendo la reina, pero indudablemente todas estas técnicas hacen un complemento pues cada vez mejor, y si uno no tiene que rebiopsiar un paciente, pues buenísimo, porque ya sabemos que una biopsia pulmonar no es una cosa, primero, fácil de acceder, y segundo, que no tenga un riesgo para el paciente. Pero el problema es si no sale, hay que hacer por el tejido. O sea, el tejido por ahora manda, pero la citología líquida, y de acuerdo con la doctora Urrego, es un excelente complemento. Tal vez, Isabel, una cosita que se quedó, que no salió la diapositiva porque me acabo de dar cuenta que la corrí después de esta última, es que hay diagnósticos no oncológicos, como todo en medicina, que pueden elevar el DNA celular tumoral. Y eso es, por ejemplo, estados proinflamatorios, enfermedades autoinmunes, cirrosis hepática, artritis, lupus, el mismo embarazo, el ejercicio físico intenso. Yo con mis pacientes les digo siempre, mire, si nos toman una medición de célula tumoral circulante, es probable que tengamos una célula tumoral circulante. La capacidad de esto es creo que es en 100.000 o en un millón. Son muy frágiles las células tumorales, pero todos tenemos de alguna manera una célula tumoral circulando. No sé qué piensa Raúl, pero eso se lo explico yo a los pacientes. Ahora, ¿qué traduce eso? Que la capacidad del sistema inmunológico de poder controlar esto, de poder revertir ese proceso anormal. Y están peor las células que están dormidas, las células que están dormant, las CTCs que son dormidas en los tejidos, que eso está demostrado en cáncer de mama hace muchísimos años, tomaron biopsias de médula y allá en ese microambiente, con tumores muy pequeños, ya hay células tumorales metastásicas que se quedan quietas en el tiempo. Entonces, de ese tumor primario a esa célula en el hueso, que es la misma célula, en la sangre tiene que haber DNA tumoral circulando. Entonces, suena como a película, pero yo creo que no es una película, sino que es el entendimiento, la tecnología para lograr llegar a algo que creo que ojalá algún día sea como una glicemia preprandial y la enfermedad tenga, o simplemente un BRL y una penicilina, o sea, que sea una cosa que se pueda llegar a ese punto. El problema es la heterogeneidad, la mutación, la capacidad mutacional que tienen las células y ese sinfín de vías que pues finalmente le ganan a uno la batalla. Pero creo que ahí es donde está el reto y muy, muy interesante por lo menos.
Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este primer mini simposio de técnicas diagnósticas en cáncer de pulmón. Muchísimas gracias a los conferencistas. Fue todo un viaje a través de las diferentes técnicas de diagnóstico en cáncer de pulmón. Entonces, espero que haya cumplido las expectativas o al menos que hayan quedado con la curiosidad de seguir encontrando otras formas o cómo poder estudiar a sus pacientes. Muchas gracias a todos. Entonces, nos vemos para la próxima. Gracias, gracias a ti, Isabel. Gracias. Gracias.